¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, amigos de Tenemos que hablar? Efectivamente, es una pena de 14 años de prisión. La Fiscalía había pedido 15 años y va a ser de ejecución inmediata. Es decir, en estos momentos, luego de que la jueza termine de leer toda la sentencia, Vizcarra será trasladado a un penal que, según lo que corresponde, sería la de Hinoves en AT. Sí, mira, justo voy a dar un par de datos que ha señalado el tribunal durante la audiencia. El primero es de que no se ha demostrado que exista una relación de odio o de enemistad entre el señor Vizcarra y los directivos de Obrainsa, que confesaron haber entregado 1 millón por la obra de Lomas de Hilo. Es decir, no existe un elemento que le quite credibilidad a los testimonios de los directivos de ICSA. El punto 2 es: el juzgado ha considerado probado que el señor Vizcarra tenía información para favorecer a Obrainsa en la obra Lomas de Hilo y que se reunió en noviembre del 2013 con el directivo Elar Tejada para ofrecer estos datos a cambio de un soborno de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta. Y el tercero es que el tribunal también ha remarcado que los montos de 400.000 y 600.000 soles que se entregaron por separado al señor Vizcarra sí caben en un sobre Manila grande. Esto fue verificado por una pericia que el comercio reveló hace un par de semanas. El juzgado también ha concluido que está probado que el señor Vizcarra pidió y recibió un soborno de 1 millón de soles por parte de Obrainsa, y además el tribunal ha considerado acreditadas las declaraciones del ex ministro José Manuel Hernández por el caso del hospital de Moquegua. Entonces, esas son, digamos, algunos apuntes de la lectura de sentencia de esta mañana. Nos encontramos con el señor Gilmar Andía, ex viceministro de Justicia. Señor Andía, buenas tardes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí a la expectativa de poder comentar y conversar con ustedes sobre esta sentencia tan importante. Sí, señor Andía, la primera consulta era: ¿cuáles son a su juicio los puntos más fuertes de la condena en contra del expresidente Vizcarra? Definitivamente este proceso ha tenido una carga procesal bastante importante y creo yo que las declaraciones de los colaboradores eficaces y de testigos como el chofer, por ejemplo, además que se ha logrado tener, por ejemplo, información vinculada a ubicación telefónica, a llamadas telefónicas que se habrían dado, mensajes de WhatsApp. O sea, la carga probatoria ha sido bastante sólida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha determinado una condena en este caso, ¿no? Se ha podido reforzar porque, claro, lo que ha hecho el juzgado, el colegiado en este caso, ha sido valorar de manera individual y luego conjunta todos los medios probatorios que se han actuado en juicio. Y uno de los cuestionamientos de la defensa ha sido, por ejemplo, el tema de la incredibilidad del testimonio vinculado a los colaboradores eficaces, y el juzgado, de una manera clara y que pocas veces se ve, ha hecho un análisis vinculante o sobre información vinculante o decisiones vinculantes de la Corte Suprema sobre lo que implica un testimonio y si este puede ser considerado como creíble o no. Entonces, al hacer este análisis, está rebatiendo cada uno de los puntos que ha alegado la defensa de Vizcarra, o lo vinculado, por ejemplo, que lo hemos escuchado también, a la cadena de custodia, a la manipulación de datos en el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones y demás. O sea, creo yo que hay un cuidado en la emisión de esta sentencia para poder tener los argumentos suficientes y que no pueda ser cuestionada en segunda instancia por falta de motivación, motivación incongruente y demás, ¿no? ¿Cuál ha sido el elemento o factor por el cual el Poder Judicial no le ha dado los 15 años que solicitaba la Fiscalía y solo 14? ¿Ha habido algún elemento ahí que no se ha cerrado? Sí, no, a ver, básicamente lo que ha hecho el colegiado al momento de la determinación de la pena es un tema muy técnico.
se volvió técnico a partir de un acuerdo plenario que estableció la Corte Suprema, que te dice que en los delitos, para justamente evitar la discrecionalidad y que pueda esto lidiar con una arbitrariedad, las penas primero se tienen que determinar el marco punitivo, es decir, cada delito tiene un marco punitivo legal, ¿no? En estos casos, por ejemplo, uno de los hechos, el hecho 1, tiene una pena privativa de libertad entre 6 y 10 y el otro tiene una pena el segundo hecho, una pena privativa de libertad entre 8 y 10. ¿No? Pues estamos hablando del mismo delito, que es cohecho pasivo impropio, pero por dos conductas distintas. Estos marcos punitivos se dividen en tercios y luego de eso se establece una pena concreta. Lo que ha hecho el colegiado es hacer este trabajo, este análisis que es objetivo, como les digo, y establecer la pena concreta. Lo que pasa es que el Ministerio Público, por el segundo hecho, solicitó 9 años, y estos 9 años no se enmarcan dentro del marco punitivo que debería imponerse bajo el sistema de tercios. Entonces, básicamente ha hecho eso. Ha establecido cuál era el marco a establecer en el que podría considerarse la pena. En este caso, en el primer caso es de 6 años a 6 años y 8 meses, y en el segundo caso es de 8 años a 8 años y 8 meses. Y le ha establecido ya en la pena concreta, porque considera que Vizcarra además tiene un elemento a su favor, que es no tener antecedentes o sentencias previas. Le ha establecido la pena mínima o el margen más mínimo, ¿no? En un caso 6 años y en el otro 8 años. Y disculpe, ¿el Ministerio Público debe apelar, buscar que se concreten los 15 años? Bueno, el señor Vizcarra, bueno, el abogado ha anunciado que van a una apelación. ¿El Ministerio Público también debe ir a la apelación? No, a ver, ya sería un tema bastante quisquilloso, diría yo, porque, a ver, lo máximo que podría solicitar el Ministerio Público es que se imponga 8 meses más en una pena en el hecho 2, referido al el caso en el que se le está imponiendo 8 años. O sea, solamente... Hospital de Moquegua. Exacto. Pero solamente sería 8 meses más que podría solicitar. O sea, es decir, que en el marco punitivo que se ha determinado la pena, le imponga hasta 8 meses más. Y yo creo que eso no va a tener respaldo, ¿no? O sea, en una segunda instancia no va a tener respaldo. No tiene elementos objetivos para poder apelar por ese lado. Sí, vamos a ir un momento para mostrar un tuit del expresidente Vizcarra después de su sentencia. Bueno, él todavía se encuentra en la sala. Él ha señalado: me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie puede silenciarlo. Bueno, es un pronunciamiento más de corte político que de corte legal, ¿no? Claro. O sea, por lo que hemos visto en este juicio, aquí no hay nada de venganza, ¿no? Ha sido la aplicación de la ley de acuerdo a las pruebas y evidencias recogidas. Sí, totalmente. Mire, hay casos que son muy cuestionables o que uno puede discutir, o que incluso las posiciones de las defensas o incluso de las opiniones de abogados especialistas a veces ponen en duda que el caso pueda llegar a un buen puerto o si tiene una vinculación política o no. Porque, digamos, este tema muy de moda de la politización de la justicia puede ser puesto sobre la mesa. Pero en el caso Vizcarra, o sea, desde que se inició este proceso, creo que ya se sabía que había aquí un tema un poco más sólido. ¿Por qué? Porque venían los colaboradores eficaces ya con sentencias. Y no era un colaborador, han sido 6 colaboradores con sentencias. Eso creo voy. que me parece que es diferente a otros juicios, porque, por ejemplo, en otros juicios habían incluso colaboradores de nacionalidad brasileña que se negaron a participar en las audiencias. Acá sí ha habido colaboradores que han participado como testigos, colaboradores que ya llegaron al juicio con sentencias de homologación. Eso le ha dado un poco más de fuerza. Totalmente. A ver, recordemos que el proceso de colaboración eficaz es un proceso que inicia con la postulación del colaborador eficaz. Entonces, el colaborador eficaz primero postula, llegan a un acuerdo primigenio
preliminar, y si es que se llega a corroborar su versión, si es que se considera que hay elementos de corroboración, recién se pasa con el acuerdo definitivo a un juez para que el juez homologue, es decir, acepte o no este acuerdo y vea si tanto los acuerdos son proporcionales y si la información dada es suficientemente buena para decir que se ha corroborado. Entonces, ya cuando tienes una sentencia de colaboración eficaz, estás diciendo que lo dicho por el colaborador eficaz tiene la suficiente corroboración o los elementos que han permitido decir que lo dicho es cierto. Entonces, si tienes esto, lo llevas a un proceso judicial, como es el caso que nos ocupa hoy, a juicio oral, y se puede establecer que no solamente es uno, son 6 colaboradores eficaces, además tienes testimonios, además tienes medios probatorios documentales, los WhatsApp, las llamadas telefónicas, o sea, tienes muchos más elementos que te permiten decir, ok, esta sentencia sí es adecuada. A ver, luego se podrá analizar ya de manera más detallada la sentencia en sí mismo y si hay motivación adecuada. Podría haber por ahí algún elemento que uno diga, sí, de repente aquí ha sido flojo y demás, pero creo que en términos generales hay una sentencia que tiene todo lo necesario para decir que está bien dictada y que aquí no hay nada de temas políticos de por medio, ¿no? Y ahora que ya, bueno, la defensa de Vizcarra anunció que va a apelar, ¿cuánto tiempo puede durar esta apelación hasta conocerse el fallo en segunda instancia? Porque este juicio ha sido relativamente corto, creo que duró un poquito más de un año. ¿La apelación cuánto duraría y sería ratificar la misma decisión en primera instancia o cree que puede haber una decisión distinta? Lo primero, creo yo, que la decisión en segunda instancia va a ser corroborar o ratificar, mejor dicho, el término correcto, ratificar la sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque no veo, nuevamente, no veo elementos que permita a la defensa poder interponer un recurso de apelación. Recordemos que el recurso de apelación puede ir por 2 vías, que es uno, pedir la revocatoria de la sentencia y por ende la absolución, para que, pero sobre la base de errores de hecho y de derecho en la sentencia. Yo, de lo que hemos escuchado, de lo que se ha actuado también en juicio, no veo, pero sobre todo sobre lo que se ha escuchado de la lectura de la sentencia, no veo que exista estos errores de hecho y de derecho. Y la otra posibilidad es pedir la nulidad de la sentencia y esto se da bajo lesiones o agresiones a principios fundamentales. Está más vinculado a una indebida motivación de la sentencia. Y nuevamente, yo creo que aquí no van a encontrar esos elementos, que seguramente los van a buscar, van a esgrimirlos, pueden ser planteados de todas maneras, porque van a buscar la apelación. Pero de ahí a que se logre el resultado, yo creo que no va a poder pasar. Y solamente para cerrar, ¿cuánto tiempo? Sí, yo tengo una última consulta muy breve. ¿Hizo bien el tribunal en ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia al señor Vizcarra? ¿Existía un riesgo de fuga si es que se le daba este plazo o esta prerrogativa de mientras no haya una sentencia en segunda instancia puedes estar libre? ¿Había un riesgo de fuga? ¿Hizo bien el tribunal en hacer la ejecución inmediata? Si analizamos lo que hemos observado hasta ahora de Martín Vizcarra, yo diría que nunca él ha planteado un riesgo de fuga. O sea, creo que hay que ser objetivos en eso. El señor, incluso cuando se le dictó la prisión preventiva y todo lo demás, siempre ha tenido un comportamiento, ya sea porque es su forma de actuar, de buscar protagonismo, de vender una imagen hacia la sociedad y lo que sea, pero sea como sea, objetivamente, él ha tenido un comportamiento de presentarse y de colaborar con la Administración de Justicia. Otra cosa distinta es su defensa, que digamos, los argumentos que él pueda usar. Entonces, si vemos solo eso, yo diría que riesgo de fuga no se evalúa como inminente. ¿Y hizo bien el tribunal en dar en este Lo que momento pasa de que la es- ejecución inmediata? Porque, por ejemplo, si bien Vizcarra no ha tenido un comportamiento procesal, digamos, riesgoso, por decirlo de alguna manera, sí ha habido otras personas, Nadine Heredia, Betsy Chávez, de repente por el contexto. A eso iba. A ver, lo que
es regla general, es que las sentencias se ejecuten de manera inmediata. La excepción es que la sentencia se pueda suspender bajo ciertos criterios que pueda evaluar el juzgador. Entonces, acá el juzgador creo que sí, si bien ha utilizado argumentos como por ejemplo que la pena es de 14 años, ¿no es cierto? Que no cumpliría con los elementos que establece el Código Penal para una pena suspendida. Sin embargo, yo creo que sí ha habido una influencia de poder evitar la posibilidad de que se dé como supuestos anteriores. No necesariamente eso es lo correcto, porque digamos, uno no puede ser condenado o se le puede atribuir una restricción como esta por el hecho de un tercero. Pero, digamos, creo que el juzgador ha sido cuidadoso, o sea, ha preferido pecar de estricto a evitar una posible fuga, ¿no?